Amigos y enemigos, bienvenidos a esta nueva sesión de tertulias de culturapolítica.net. Como ya saben, este es el espacio para el debate, para la incorrección política y por supuesto para la reconquista cultural. El día de hoy estoy sumamente feliz porque me acompañan no simples intelectuales que se dedican a lanzar frases bonitas por Twitter, no, auténticos guerreros, guerreros anticomunistas que han vivido desde perspectivas distintas las penurias de tener que aguantar esa terrible tiranía y de enfrentarse a la tiranía socialista del Foro de Sao Paulo y su monigote Nicolás Maduro. Me acompaña mi gran hermano, mi gran amigo José Luis Santamaría. Él es Premio Sájarov 2017, preso político en múltiples oportunidades por oponerse desde una perspectiva contrarrevolucionaria a la tiranía de Nicolás Maduro y cada uno de sus cómplices. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes o noches, según sea el horario, el cambio. A Manuel de la Cruz, desde Cultura Política en España. Y pues nada, aquí desde Caracas, Venezuela. Pues para mí es un gusto siempre intervenir contigo y darte este saludo, este abrazo. También me acompaña un hermano nacionalista venezolano, Esnel Herrera, quien ha estado en política de frente desde el año 2017. Él se enfrentó desde un inicio a los terribles estertores, al nauseabundo pantano que representa en Venezuela Voluntad Popular. Desde dentro de la bestia se pudo percatar del grado de corrupción y de complicidad que había entre la partitocracia y la tiranía socialista y por ello decidió dar un paso al frente y volverse un miembro de la resistencia. Y desde entonces ha luchado también contra la tiranía. Schnell hoy nos saluda desde el exilio porque, como es lógico en Venezuela, si tienes criterios, si tienes ideas propias, terminas en la cárcel o en el exilio, en el mejor de los casos. Snell, ¿cómo estamos? Buenas tardes y buenas noches en el caso del uso horario donde se encuentren viendo el video. Me encuentro bien y en total resistencia para, como parte del movimiento nacionalista y aquí dando todos los espacios necesarios para que nos observen y sepan de qué trata nuestro movimiento y cómo vamos en esta ruta hacia la construcción de una Venezuela dorada. Yo, por ejemplo, a José Luis le conozco más o menos desde el año 2012, si mi memoria no me falla, quizás un poco antes, quizás desde el 2011 personalmente, porque desde aquel entonces hablábamos de una resistencia nacionalista y muchas personas se preguntaban qué es el nacionalismo, qué significa el nacionalismo. Hoy en día, con todo lo que ha sucedido con respecto a estas terribles logias y movimientos de conspiración mundial que hoy en día llamamos globalismo, hoy nos parece más sencillo entender el nacionalismo como ese movimiento que se opone a la fragmentación de las identidades nacionales y de los estados soberanos, de los estados-nación. Sin embargo, para José Luis, ¿qué significa ser nacionalista después de haber vivido múltiples veces la prisión y la tortura socialista? Y qué gran pregunta, Manuel. Pues para mí es simplemente el gusto y el honor, el amor más grande que puede existir en una persona. Primero Dios, antes que todo, por nuestra nación. Los valores y principios que van forjando al hombre, al ciudadano, al venezolano de a pie, que es ese amor por su nación. Hay una frase que me parece siempre apropiada en ese caso. Dice, una nación no es grande, no por sus riquezas, por sus recursos, ni por sus personas, sino porque la nación es grande es porque es nuestra, porque nosotros la hacemos nuestra, la hacemos propia de nosotros. Y ese es lo que nos mueve al nacionalista común, el amor más grande a la nación por encima de los más altos intereses de la nación por encima de los intereses propios. Y para mí, pues así como en el 2014, haberme llevado a prisión por primera vez
eh, y entregar y ofrecer mi vida en martirio por causa de la libertad de la nación es simplemente un honor para mí, para Venezuela. Esnel, ahora que estás en el exilio, y eso me recuerda mucho a una frase repetida y vacía que tienen los progres, que tienen los izquierdosos, que dicen que el nacionalismo se cura viajando. Esnel, ahora que te toca añorar a la Venezuela por la cual luchaste desde la lejanía, te pregunto, ¿eso es verdad? ¿Cómo se vive el nacionalismo desde fuera? Eh, Agradecido por el espacio, Manuel, eh, para iniciar esta respuesta. Y también quería, antes de responderte, quería saludar al hermano de Lucho también, José Santamaría, que participamos juntos en 2014 en las distintas protestas en la resistencia, junto también a Araminta González, una mujer valiente y luchadora que también estuvo presa y detenida por el régimen más feroz y tiránico de la historia de Venezuela y no creo que sino de, nada más Venezuela, sino de América en los últimos tiempos. Para responderte la pregunta, el nacionalismo desde mi perspectiva se vive desde que sales de, bueno, yo viajé por tierra, desde que sales de la frontera, ya empieza ese dolor, esa nostalgia, que siempre vas a estar recordando a tu familia, a tus amigos, dónde estudiaste, dónde naciste, comunicándote con los profesores que te formaron. Todo eso le llega a uno al corazón y lo vas a estar recordando siempre. Desde mi perspectiva, emigrar no te hace menos venezolano o menos, no tienes menos amor a tu patria, sino más bien lo tienes más de cerca en tu corazón y lo estás recordando siempre. Y siempre estás pendiente de la situación en el país, viendo qué salidas hay, dando propuestas, y por eso hoy estoy en el movimiento nacionalista, para dar ideas y propuestas para que todos regresemos a esa casa que es Venezuela, que nos formó, que nos forjó y que nos dio la dicha de nacer en ella. Yo también lo veo así. Veo que mientras más te alejas, Un momento para... sí, yo lo veo también de una perspectiva así. Desde que más que te alejas, por más de que estés a una distancia prácticamente abismal, por más que te divida un océano, que te separe un océano de tu suelo natal, sientes ese afán, no solo de amor, no solo de lucha, sino también de reconquista, también de reconquista. José Luis, desde tu perspectiva, Venezuela hoy, que para mí es una nación que es semejante a los náufragos de Güiria, sigue, está hundida, está sumergida, está muerta y hay que renacerla. Bajo tu perspectiva, José Luis, ¿cuál es el futuro que le depara a Venezuela mediante el cauce nacionalista? ¿Qué puede hacer el movimiento nacionalista para Venezuela? ¿Qué representa el movimiento nacionalista para Venezuela? ¿Y qué significa eso del nacionalismo dorado de Venezuela? Y a esos venezolanos, así como estos víctimas venezolanas prácticamente que asesinados en el agua por la indiferencia, por la responsabilidad de una revolución que no solamente en Venezuela y en el mundo son cómplices y responsables de todos los hechos que a los venezolanos aquejan. Hoy el nacionalismo dorado de Venezuela se convierte en la verdadera fuerza de lucha por nuestros valores, por nuestros principios, a esos valores y principios que el ciudadano venezolano hoy está reclamando una nueva dirigencia política. Recientemente hemos visto cómo el ciudadano venezolano ha desconocido completamente tanto a la dirigencia tiránica como a la dirigencia mal llamada oposición, que en Venezuela solamente son cómplices y colaboradores de la misma revolución. Y el nacionalismo dorado está siendo plataforma para que
los ciudadanos con nuevos liderazgos políticos emerjan con el amor más grande por Venezuela para rescatar y dar soluciones prácticas y tangibles que en corto, mediano y largo plazo nos hagan llevar a la Venezuela fuerte y grande que todos queremos. Comprendo, comprendo. Ahora, para Snell, tienes que activar el audio. Él está en silenciado. Sí, es que como estaba escuchando, vale, para Snell, ¿qué peso a nivel de responsabilidad política e histórica crees que tiene el exilio venezolano y qué puede hacer la resistencia en el exilio por los hermanos que todavía se encuentran bajo esa cárcel llamada Venezuela? Porque para mí Venezuela, mientras tenga la tiranía gobernando, es una prisión para millones de almas. Excelente pregunta, Manuel. Nosotros los venezolanos que estamos en el exilio deberíamos ser esa unificación de la lucha interna dentro del país y con todos los que estamos afuera organizados para lograr que podamos ir a los parlamentos y gobiernos donde estamos habitando nosotros afuera y hacer la presión para una posible intervención militar con la fuerza del ejército de muchos países en coalición para sacar de raíz al régimen de Venezuela. Siento que deberíamos trabajar en ello y ya darle a entender a los gobiernos del mundo de que en Venezuela no hay una oposición, que la oposición somos ciudadanos civiles en resistencia y parte del nacionalismo dorado para conquistar esa nueva Venezuela. Bueno, es evidente que hay temas que desde dentro de Venezuela no se pueden tocar. Yo parto también de la responsabilidad histórica y política que tenemos todos los venezolanos fuera de Venezuela, de asumir esa responsabilidad histórica, ese peso de convertirnos en los voceros, en los emisarios de una nueva Venezuela, de una Venezuela de reconquista. Y eso empieza por hacer lobby, por conocer cuáles son los políticos en cada una de las naciones que nos dan abrigo, en conocer bien a la sociedad, de difundir la causa de la libertad venezolana y de convencer a cada uno de estas naciones que son amigas circunstanciales, ¿no? En poner su granito de arena para la recuperación del Manuel, país, para la reconquista. Manuel, yo quisiera en este momento tomarte un poquito la palabra, sobre todo porque tú has utilizado una palabra que en el nacionalismo dorado, entre nacionalistas, trabajamos muchísimo, sobre todo por un plan que ya nosotros venimos de hace tiempo desarrollando. Venezuela prácticamente que no existe, simplemente. Ya no existe Estado, no existe la posibilidad de ese Estado-nación que nosotros tenemos y mucho menos la República. Hoy los venezolanos en el exilio están llamados a constituirse en el verdadero brazo de una operación reconquista para trabajar aireadamente y con fuerza en el rescate de nuestra nación, de nuestro territorio como tal. Nuestro territorio ha sido invadido por la planta insolente enemiga del castrocomunismo, el narcoterrorismo y todos los ejes del mal que en el mundo entero están pululando con la bravísima intención de hacer dominios esclavos en cada uno de los territorios. Hoy convoco abiertamente a todo el nacionalismo en la diáspora a que vayan constituyéndose hombro a hombro en esta operación reconquista
por salvar nuestra nación, por restaurar la república, por restaurar el orden y los principios y los valores de nuestra tradición republicana y venezolana. Yo parto de allí, de que sí que existe el Estado venezolano, pero está secuestrado por la tiranía. El país, la nación venezolana ya no está. Murió hace tiempo, fue asesinada por estas garras foráneas. Y lo que debemos hacer, tal y como lo dices, es juntar esfuerzos para lograr esa reconquista de Venezuela, que logre renacer a nuestra gran nación, que logre ese renacer nacional. Eso yo lo comparto completamente. También quería saber Ah, si... sí, permiso, Manuel, con lo que hablabas de lo anterior ocurrido, lo de Whittier, la muerte de esos venezolanos que nos duele en el alma, yo siento que como venezolanos estamos de luto y todo esto ocurre en plena Navidad, celebración de la Natividad del Niño Dios, y siento que debemos tomar este duelo, este luto, como bandera de lucha, porque tenemos que darle a entender ya a la comunidad internacional y a los venezolanos que todos somos nacionalistas y patriotas, pero no sabemos a dónde ir y a qué movimiento acudir, y que sientan que el movimiento nacionalista los representa, para que entiendan que tenemos una falsa oposición que está dividida entre los políticos como primitivos, que eran Acción Democrática, COPEI, la vieja política, y los nuevos políticos que como que han jugado a ser la nueva alternativa, pero son como los nuevos en la parte juvenil, pero como que no se han tomado en serio el país ni las propuestas para sacar al régimen tiránico. Siento que se han burlado de la población venezolana. Sería mi comparación. Siento que son como jóvenes que están jugando a ser políticos. Siento que hay que hablarle claro al venezolano, que ya son 21 años de burla a nosotros los nacionalistas y patriotas. Y que bueno, como estamos enfrentándonos actualmente entre patriotas, nacionalistas y globalistas, yo creo que la opción es defender nuestra nación contra toda injerencia extranjera como de lugar, y estar acompañando a todos los familiares de estas personas que perdieron a parte de sus integrantes en esta travesía que iban a Trinidad y Tobago y fueron devueltos por las autoridades de ese país. Es que Ese sería mi... es un bucle macabro, es un bucle trágico, el cual hemos sufrido demasiado tiempo. Porque era como estaba mencionando en un artículo, a veces se trata de un naufragio, pero el otro día se trataba de un niño Boy Scout de 14 años que fue asesinado por oponerse, por pasar en una manifestación de la oposición. Y la otra vez fue un joven que fue cegado y hace un par de años eran centenares de estudiantes que fueron asesinados. Y el otro día metieron a mi amigo José María preso y torturado por sus ideas. Y así es una sucesión, es un eterno retorno de lo mismo, de una calamidad que debemos romper definitivamente. Y para romperlo es justo como lo dices en él. Necesitamos tomar conciencia y hacer que todos los patriotas venezolanos, estén donde estén, en cualquier rincón de este mundo, se transformen en nacionalistas. Que eso pasa por adoptar la conciencia política, la responsabilidad histórica y asumir la teoría política del nacionalismo como una senda de lucha, que es hoy en día la única fuerza moral para hacer renacer a Venezuela. José Luis, tengo entendido que en tu última estadía de cárcel, tuviste episodios de formación muy importantes, a nivel de formación política y también a nivel de Episodios, crecimiento. perdón. Episodios de Disculpa, no te formación, entendí. sí, Sí. episodios de formación política y de crecimiento espiritual. Por las conversaciones que hemos tenido y por las cosas que escribes, se nota que no desperdiciaste el tiempo, lo invertiste en la reflexión y en el estudio, y por supuesto en la oración. ¿Qué recomendación le podrías dar a cualquier patriota del orbe que ahora mismo te esté escuchando? ¿Qué leer? ¿Qué rezar? ¿Qué estudiar?
cómo iniciarse en el auténtico nacionalismo? Oye, muchas gracias por esa pregunta, Manuel. Aprovecho para invitar a las personas que nos siguen y que nos ven a través de nuestras cuentas en redes sociales, eh, Nacionalismo B de Venezuela, con N y B alta en los extremos, o con Nacionalismo B pequeña, todo completo, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahí podrán ver un poco de todo lo que ha pasado y recientemente que cumplimos 100 días de la liberación. Tras 6 años de prisión política, Manuel, yo te puedo dar muchos episodios por contar y quizás tomo dos entre la cárcel civil y luego en la cárcel militar. En la cárcel civil, en ese sistema represivo que el régimen castrocomunista en Venezuela implementó bajo las cárceles de régimen, tuve mucha oportunidad de leer, quizás al promedio de unos 40 o 60 libros, que eran los que pudimos y nos permisaron para llegar a pasar, porque en esas cárceles prácticamente que hasta leer se convierte en una pena, es prácticamente que penado, y sobre todo algunas lecturas. Afortunadamente, pues la literatura universal, leer quizás algunos breves, por ejemplo, una lectura clásica como la de Víctor Hugo, acerca de lo que vive un hombre preso, un hombre sugestionado por esa prisión, la de Los Miserables, hablando Víctor Hugo de las desventuras de Jean Valjean. En esa historia es extremadamente bien interesante y que podría recomendar. Pero además de eso, los libros de historia. Recuerdo haber leído también a Juan Uslar Pietri, que dentro de todos los marcos y capítulos que va marcando, pues siempre va dejando una importante marca y capítulos en especial que me hacía mucho reflexionar, porque sobre todo en el nacimiento de Venezuela, el capítulo de dar a aclarar, en Venezuela no existen los partidos conservadores, que la política conservadora lamentablemente nunca tuvo la opción fuerte y decidida de tener el protagonismo político. Siempre se lo dejaron a los liberales o, pues, digamos, a lo que hoy en día vendría siendo en nuestra temporada, en nuestro tiempo actual, a esa democracia socialista, a la socialdemocracia. Pero luego, al transcurrir el cambio a las cárceles militares, profundizar los temas intelectuales sobre todo con los militares. Algunos quizás ligeros por esa desventura que hicieron en las Fuerzas Armadas, en la destrucción de sus principios y valores que realmente contienen la base cultural y de formación de nuestra Fuerza Armada Nacional. De los pocos hombres que existen en la Fuerza Armada Nacional, pero hombres con suficientemente estudio intelectual, logramos hacer no solamente grupos de formación y de compartir intelectual, sino que además hicimos un trabajo en la trascendente información y oración, a través del Santo Rosario, a través del estudio bíblico fuerte, conservador, católico, nacionalista. Y en esto hago mucho énfasis porque nuestra Venezuela fue formada, fue hecha, inclusive desde el nacimiento de España, que nos dio, somos hijos de esa hispanidad tan grandiosa que nos brindó todas las culturas, que nos brindó todo lo que somos hoy. Y en eso la evangelización de Venezuela y de Hispanoamérica trae mucha reflexión, porque obviamente han surgido muchas ligerezas en la formación católica y que hoy solamente quienes han trabajado conscientemente, quienes están perseverando en la fe y en el estudio fuerte y profundo
de nuestros dogmas, de nuestros valores y principios que sostienen a nuestra nación, nos hacen entender eso. Ver que profesionales militares se sentaran con fuerza, con fe, quienes hoy están detrás de las mazmorras, quienes hoy están en el Dijesín, en las mazmorras oscuras, en las casas ocultas de desaparecidos, que estén con esa formación creyendo en Dios y en sabiendo que entregan su vida por el martirio de la libertad de Venezuela. Eso yo lo veo profundamente importante. La oración del Santo Rosario, de la Divina Misericordia. Y ahora en estas Navidades, como decía Snell, cuando el globalismo y sobre todo la teología de la liberación pretende ocultar el nacimiento del Salvador del mundo, quienes hoy pretenden controlar y dominar al mundo, borrando la historia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los católicos nacionalistas nos sentimos profundamente alegres por el nacimiento del Salvador, sabiendo y esperanzados que la muerte de venezolanos nunca será en vano, así como lo dijimos cuando estábamos frente a la tumba de Óscar Pérez y cuando decimos la muerte de cada mártir asesinado en Venezuela será la semilla de los nuevos católicos nacionalistas, del nacionalismo dorado de Venezuela, que dará cambio y sembrará el fruto de las nuevas semillas. Esnel, sobre esto, yo tenía una pregunta también sobre tu desarrollo vital. ¿Qué hace? Y esta es la pregunta a modo de que quiero que le des una recomendación a un joven que todavía está Enel, ¿te puedes poner un poquito más abajo? confundido. Disculpa que no te veo. Gracias. Un poquito más abajo. No, atrás. Ok. Te veo cortar la imagen. ¿Vale? ¿Qué hace un joven que está todavía confundido por la ilusión electoral y por las mentiras de los partidos políticos? ¿Qué le hace pensar en asumir la lucha, la vía de la resistencia y, por supuesto, en adoptar como credo al nacionalismo? ¿Cómo promover ese cambio entre las juventudes de Venezuela? Bueno, yo siento que nosotros como Movimiento Nacionalista Dorado de Venezuela somos la antítesis, como lo había resaltado anteriormente, a esa supuesta oposición que juega a hacer política en Venezuela, como te había mencionado. Y entonces nosotros le damos esa alternativa a los jóvenes que ya están viendo que han sido 21 años de múltiples consultas que no han llegado a nada, de marchas donde los opositores no lideran las protestas, ni traigan bombas lacrimógenas, y van a cárceles comunes. Es donde ya la juventud se está dando cuenta de que la oposición pacta con el gobierno y tienen negocios y diálogos, y que a veces hasta con tragos de whisky debaten sobre nuestra realidad política a la espalda de los venezolanos. Entonces siento que ya muchos jóvenes ya han abierto los ojos y que estamos en el exilio, que vemos que la política se maneja de otro modo, que hemos aprendido, incluso migrando hemos aprendido de que el populismo ha sido el peor desastre para nuestra nación. Entendimos fuera de Venezuela de que todos los partidos venezolanos llamados opositores y no opositores pertenecen a la Internacional Socialista, que no vamos a tener una alternativa distinta si no ponemos a partidos y movimientos como nosotros a la palestra. Entonces seríamos esa fuerza contra la tiranía y contra la falsa oposición. Yo quería dejar a modo de reflexión, ya que estamos terminando esta primera sesión, que muchas veces cuando vemos el caso venezolano lo vemos con una mirada desesperanzada, quizás temiendo un poco el hecho de que Venezuela se parece cada día más a ese rostro cadavérico que nos lega esa terrible tragedia de los náufragos de Güiria, en donde hasta los peces dieron la cara a estos niños. Y pensando en eso, yo creo que cada nación se parece y es encarnación
del gentilicio, es encarnación de las personas que hacen realmente parte de este cuerpo social. Y si nos vamos a las personas, ustedes son dos ejemplos de que el renacer nacional es posible. Snell, una persona que tuvo que escapar de Venezuela tras la persecución, tras haberse visto inmiscuido en cada uno de los combates contra la tiranía, desde la bandera de la resistencia, poniendo el pecho al frente en las líneas de batalla, por una batalla, por una pelea que realmente no tenía que haberle tocado a su generación, porque él seguramente era un niño cuando el chavismo conquistó el poder en Venezuela. Él decidió hacerlo y aún así, desde la lejanía, teniendo el dolor por haber dejado a Venezuela en la distancia, tiene todavía la luz de la fuerza, la luz del combate en su corazón, y fuera de cámaras nos hablaba de emprendimiento. Entonces, ese renacer a nivel personal, ese volver a ser que tiene Israel, también lo puede manifestar nuestra nación venezolana, porque cada uno de nosotros somos células de ese gran organismo. Y el caso de José Luis Santamaría, bueno, es épico, francamente. Hay que escribir una épica al respecto. Estamos hablando de una persona que tuvo que vivir no solo la mazmorra y la tortura, sino la oscuridad completa, las tinieblas que encarna ese mecanismo de opresión llamado socialismo del siglo XXI. Tuvo que sufrir en la lejanía ese vacío total que solo esa indefensión, ese sentido de indefensión, de amenaza continua, del miedo por perder la vida, de la soledad más absoluta y de la oscuridad más intensa que induce incluso hasta los confines de la locura y el ateísmo, hasta ese punto él pudo mantener la esperanza en que había un Dios que le veía y que así tuviese que morir, ese martirio valdría la pena, porque frente a Dios no hay héroes anónimos. José Luis tuvo la templanza y hoy no solo está fuera de la cárcel, sino que todavía se dibuja una sonrisa en su rostro y todavía sigue viendo cómo compartir esa sonrisa y esa libertad que él tiene, compartirla a sus compatriotas. Por eso yo creo que Yo a través de quisiera ustedes dos, agregar, sí, yo quisiera agregar, Manuel, que no soy solamente yo, sino que es el nacionalista común, y sobre todo en las caras de ustedes, porque ustedes, poco más adultos y otros más jóvenes nacionalistas, quizás entre los más jóvenes, Regulo García Castro, que me acompañó en la última prisión, Esnel, que estuvo en la resistencia junto a ti también, Manuel, en esa resistencia nacionalista que corrió por aquellos años, del 2014 en adelante, pero que ya desde antes venía forjándose. Hoy el nacionalismo dorado de Venezuela, a través de sus más jóvenes líneas, está dispuesta y lista a recibir a estos nuevos jóvenes nacionalistas que siguen por las calles de Venezuela buscando hacer esos emprendimientos, así como Snell desde el exilio trabaja, pero dispuestos a dar y a luchar por esa nación. Hoy el nacionalismo dorado está preparando sus filas para recibir a las juventudes nacionalistas, esas nuevas semillas de nacionalistas que va a dar el cambio político en Venezuela, que van a ser esas nuevas legiones para defender nuestra nación. yo me quedo con esa frase. Los nacionalistas somos legionarios que aguardan impacientes por esa gran reconquista, por ese gran renacer. Y estoy seguro que lo lograremos, porque aquí vemos cómo la voluntad triunfó sobre la oscuridad socialista. Amigos, hermanos, muchísimas gracias por participar el día de hoy en esta tertulia. Esnel, José Luis, ya saben que están más que invitados para próximas sesiones. Si tienen 5 segundos que quieran compartir con nuestra audiencia acerca de sus redes sociales o algún pensamiento que tengan para nosotros, Snell. Bueno, me pueden contactar en @snell, snell @94, SNELL 94 en Twitter.
Por ahí estoy compartiendo todo sobre el movimiento nacionalista y mis ideas y aportes para la construcción de la Venezuela dorada. José Luis. Pero como siempre, todos mis nick y usuarios en redes sociales, SantamJL, o sea que vendría siendo SANTAMJL, en Twitter, en Instagram y a través del movimiento nacionalista. Nos llamamos a que todos se inscriban, a que todos busquen nuestras redes sociales y especialmente nuestro recién inaugurado canal en Telegram, que es del nacionalismo dorado, un canal abierto a las informaciones, a la difusión del nacionalismo venezolano, para que conozcan el pensamiento de cada uno de los integrantes del nacionalismo dorado en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, quienes hoy están trabajando. Abrazo incansado que sigue trabajando diariamente y que esperamos en el año 2021 hacer la nueva campaña de imagen para establecer esa reconquista a Venezuela desde afuera y nosotros los venezolanos que hoy seguimos todavía en suelo patrio, en nuestra nación Venezuela con el corazón, quienes seguimos trabajando a través de las cuentas de Nacionalismo B de Venezuela. Muchas gracias a ti, Manuel, por esta invitación a Cultura Política y a todos los nacionalistas que siempre están pendientes de estas conversaciones y tertulias bien amenas. El nacionalismo es la única fuerza moral capaz de... Y los nacionalistas somos los legionarios dispuestos a lograr la reconquista de Venezuela. Amigos y enemigos, muchísimas gracias por obsequiarnos su bien más preciado, el tiempo. Nos veremos nuevamente a través de culturapolítica.net y cada una de sus redes sociales. Hasta luego. Dios salve la nación Venezuela. Ley y orden. Renacer o Luceros.